En la semana, a comienzos de la semana, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dio una entrevista al diario El País, una extensa entrevista, en donde arroja ideas de la no cotidianidad que está viviendo la sociedad francesa y centra el foco en lo que le está pasando a Europa, en lo que tiene que ver con el conflicto y la guerra que están llevando adelante la Federación Rusa y Ucrania. Y una de las ideas que desliza este momento de la sociedad europea tiene que ver con que considera que el origen de esta guerra es una crisis existencial que está viviendo Rusia desde su cambio a comienzos de este nuevo ciclo que comenzó a finales de los 90, cuando dejó de ser la URSS, y esa crisis existencial está hablando de una narrativa nueva y de un futuro nuevo para los rusos, en donde tiene que adaptarse la Europa de la Unión, y también habla de Putin y de las administraciones que podría tener a futuro Rusia y que están en crisis y que tienen que ver con que la sociedad rusa no puede acomodarse todavía a la cotidianidad y a las libertades que le implicó salir y dejar de ser la URSS. También arroja una definición muy interesante en cuanto al patriotismo, porque en un momento lo consultan acerca de los movimientos nacionales y populistas, en donde, bueno, se agrupa a Jair Bolsonaro, a Donald Trump, a Víctor Orbán, el presidente de Hungría. Y Emmanuel Macron dice: el patriotismo es el amor a nuestro país y su defensa, el nacionalismo es el odio al otro. Y otra definición que habla de lo que les pasa hoy en día a las sociedades europeas, lo explica de una manera que me parece muy, muy gráfica en cuanto a las relaciones que estamos teniendo con las redes sociales. Y habla que en crisis, en múltiples crisis como las que estamos teniendo, los movimientos extremos y las demagogias, o los políticos demagogos, les va mucho mejor porque tienen mensajes sencillos hacia sus electorados. No hay como mucho rebusque en la manera en la cual estructuran su discurso. Y eso le viene muy bien a los movimientos extremos políticos y a las demagogias. Y en contraposición a eso, habla de una sociedad que cuando decide, mediante redes sociales, generar grupos de afinidad y saber que en esos grupos de Instagram o seguidores de Facebook o de Twitter de alguna persona, están como generando grupos cerrados en una sociedad que trata de abrirse por la propia lógica de la dinámica de la apertura de las democracias liberales y el devenir de las nuevas tecnologías. Pero hay una definición muy interesante de Emmanuel Macron en donde dice: estas sociedades, cuando buscan replegarse, estallan en ese repliegue, como que pareciera ser que cuanto más hacia adentro nos comunicamos e intentamos interactuar entre nosotros, a su vez también esa manera de replegarse nos hace estallar como en diminutas formas de crítica hacia lo que nos está pasando. Y Macron lo que termina diciéndonos es: la democracia es todo lo contrario, es lo abierto, es el ágora, es que las sociedades puedan desde miradas diversas poder tener referencias colectivas hacia lo que está sucediendo en el día a día. A todo esto y en el día a día y en lo cotidiano, Emmanuel Macron avanza con una reforma de las pensiones. Los franceses van a tener que trabajar hasta los 64 años, y hay un dato que es no menor también en la descripción, que tiene que ver con los años de cotización del francés, porque para tener una pensión completa van a tener que cotizar 43 años. O sea, muchísimos años trabajando, no solamente te suben 2 años la edad, sino que 43 años vas a tener que
tener que presentar al momento de querer obtener una pensión completa. Eso es lo que Macron intenta llevar adelante en una Francia que después de la huida del Reino Unido del Brexit, conjuntamente con Alemania, son las locomotoras primordiales de la Unión Europea y de la asistencia bélica hacia Ucrania en esa lucha de no permitir que Rusia avance sobre ideas de democracias liberales de tinte occidental. Pero es interesante saber que un primer mandatario tiene la capacidad de reflejos para describir el día a día de lo que le pasa a la sociedad francesa y a las sociedades occidentales en líneas generales, pero después tenés que gobernar y tenés el día a día, y en Francia está sucediendo esto. Francia vive el jueves una jornada de protestas masivas contra el impopular retraso de la edad de jubilación a 64 años, con trenes parados, escuelas cerradas y cientos de miles de manifestantes en las calles. La reforma de las pensiones es una de las medidas clave que el mandatario francés Emmanuel Macron prometió durante la campaña que llevó a su reelección en abril, tras un primer proyecto en 2020 que tuvo que abandonar por la llegada de la pandemia. El presidente, que se encuentra en Barcelona para una cumbre hispano-francesa, consideró que hay sindicatos que llaman a manifestar en un marco tradicional y otros que quieren bloquear el país. El día fue sí, esto sucedió a media semana. El presidente Alberto Fernández estuvo haciendo un acto en Mendoza y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, no asistió. Era la inauguración de una planta potabilizadora para que Mendoza pueda tener los mendocinos mayor alcance de sus aguas hervidas. Pero cuando finaliza el discurso, el presidente Alberto Fernández habla de por qué no estaba el gobernador Rodolfo Suárez en ese acto, sabiendo que estaba el intendente de Lavalle, que había funcionarios hasta de la propia cartera de gobierno del presidente, conjuntamente con el presidente. Estaba el ministro de Infraestructura mendocino. Y el presidente Alberto Fernández dijo algo que me parece bastante sensato en el devenir de la política de la República, que es, me parece que se equivocó al no estar acá, el gobernador de Mendoza, porque iba más allá. Nosotros estamos tratando de llevar adelante una obra que enriquezca a los mendocinos, y que no esté el gobernador de la provincia de Mendoza cuando viene el presidente de la Nación a inaugurar conjuntamente con gente de su gobierno esa planta de agua potabilizadora. Me parece que confundir y saber que en algunos lugares, por más que el presidente de la Nación no sea de Juntos por el Cambio, sino de la coalición en ese momento que está llevando el gobierno, que es el Frente de Todos, tiene que estar presente. Y al final, terminando, Alberto Fernández dijo: una pena lo de Rodolfo Suárez, me parece que se equivocó. Cortito, chiquito, pero sensato. Me espían, Martín, me espían. Pero si vos no estás segmentado, vos vivís en Almagro. No es ni por la luz, no es por el gas. Me siento espiado, Martín, ¿no escuchás? Ni mandé a espiar ni a nadie en mi gobierno. ¿No escuchás? ¿No estás escuchando? No, otra vez no me lo haces. No es un cuentito, me están cambiando dentro de mi mente mis sueños colectivistas por sueños individualistas. Agustina. ¿Qué haces, Martín? Estoy en el súper tratando de agarrar algún precio cuidado. ¿Qué sucede? A Marcelo le cambiaron los sueños. No, para eso que lo hablé con Andrés. Yo, yeah. ¿Qué haces? Esta semana hablamos de Senegal. Se metieron en mi mente, me cambiaron los sueños. Si te pasa eso, tengo que comunicarme con el Supremo. Yo no veo un plan. Es difícil evaluar a un ministro que no tiene un plan. Yo no veo un rumbo. Lo más grave de todo es que no veo un rumbo, no veo un plan económico que nos haga volver a crecer. ¿Pero de qué plan me habla este señor? Si los tengo adentro de mi psiquis.
Para mí tendrías que dirigirte a una profesional. Estoy recibiendo muchas consultas sobre este tema. ¿Usted quiere volver a tener sueños colectivos? ¿Usted no querrá volver a ser feliz? Me pasa esto, doctora. ¿No escucha? ¿No escucha? Si un tipo tiene una fortuna enorme, a ese tipo deberían pasearlo en andas como el héroe de la sociedad. La intervención del Estado condena a la muerte. ¿Y si no vuelvo más a tener lindos sueños? A ver, espere. Acá tengo un caso de una señora que se comunicó con nuestro máximo referente. Le he pedido a Alberto Fernández. Doctora, ¿le digo algo? Al final esta persona no me tomó el té. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Hasta la semana pasada, la República Argentina presentaba casi un 55% del total de su territorio bajo un estrés hídrico. Esto representaba a futuro para las arcas del fisco saber que tenés menos ingresos. ¿Por qué? Porque vas a exportar menos cantidad de granos en lo que tiene que ver también a la afectación de un motor de la economía de la República Argentina, que es el sector agropecuario. Ayer estuvo lloviendo, por suerte, en vastas zonas, no solamente la zona núcleo, sino en vastas zonas del país. Se dice que el fenómeno de la Niña durante febrero va a ir menguando y va a generar ciclos de lluvia mucho más asiduos. Pero en relación a esto, ayer por la mañana el ministro de Economía, Sergio Massa, tuvo una reunión en la sede del INTA en Castelar, y estuvieron no solamente él, sino también Carlos Castañeto, el titular de la AFIP, estuvo también el secretario de Agricultura Bailo, estuvo el secretario de Industria José Ignacio de Mendiguren, y otros referentes y funcionarios de la cartera económica, y miembros de la mesa de enlace, CRA, Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria. Sergio Massa decía estas cosas en lo que me parece que termina siendo un poco lo más importante y destacable de esta semana, en donde muchas cosas están sucediendo en cuanto a reuniones políticas, tanto en Cumelén como en balnearios marplatenses, pero en cuanto al día a día y resolver problemas de la política argentina y de sectores económicos, Sergio Massa dijo esto, y a partir de eso vamos después a dar algún tipo de apreciación. Entendemos al campo como uno de los grandes pilares y motores de la economía argentina, y creo que tenemos la responsabilidad todos de trabajar sin prejuicios, ni políticos, ni ideológicos, ni de ningún tipo, sino con la convicción de saber que tenemos que resolver problemas y que estamos sentados acá a esta mesa para describir problemas y buscar las soluciones. Obviamente hay soluciones que a lo mejor se nos escapan. La situación de la Argentina no es la situación de un país con enormes capacidades de intervención del Estado por las razones que ya conocemos: endeudamiento, dificultades de acceso a los mercados. Pero también entendemos que si uno de los grandes motores de la economía argentina tiene problemas, lo que tenemos que hacer es tratar de repararlos y tratar de garantizar que ese motor siga funcionando lo mejor posible. ¿Está en condiciones la oposición y los sectores afines a la oposición y alejados del Frente de Todos, que algunos en este problema de la sequía y que convocó a reuniones en la mesa de enlace, digamos que aquellos dirigentes que están al frente de la mesa de enlace no tienen una mirada hacia el Frente de Todos que sea tan afín como la que pueden llegar a tener con dirigentes de Juntos por el Cambio? Ahora, reitero, esos sectores, la oposición, Juntos por el Cambio y en sus diferentes expresiones, el radicalismo, la coalición cívica, el PRO,
Cuando un ministro ante un problema, en el caso de Sergio Massa, les dice, bueno, vengo acá, me siento, traigo mis funcionarios que trabajamos todos juntos en la cartera de Economía, tenemos este problema, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y yo vengo a tratar de generar algún tipo de soluciones una vez que nos escuchemos y podamos, en mi caso desde gobierno, generar medidas para aliviar este momento, y ustedes que me cuenten con el expertise que poseen cuáles son las soluciones que podemos encontrar y que el gobierno les puede llegar a dar. ¿Está la oposición y están estos dirigentes a la altura de poder entender el pragmatismo de un funcionario que se aleja de cuáles son las miradas ideológicas que puede llegar a tener el Frente de Todos hacia el campo? ¿O le conviene a la oposición de este país no toparse con dirigentes pragmáticos que quieran sentarse a resolver, que en definitiva es lo que tiene que hacer un funcionario que ocupa cualquier administración o gobierno nacional o provincial o municipal, que es sentarse con cualquiera que tiene un inconveniente, sea afín o no a tus ideas políticas o a tu mirada de la sociedad, y poder resolver los problemas? Ahora, cuando Massa lleva adelante ese ideario, como lo hizo ayer en Castelar, la oposición, Juntos por el Cambio, o sectores que no son afines desde lo económico a las ideas que lleva adelante el presidente Alberto Fernández y sus ministros, ¿están abiertos a que puedan encontrarse soluciones? ¿O es mucho más simple quedarse en la queja y en lo intempestivo del momento y de lo mal que nos va y volver a machacar con que la inflación es solamente un problema del kirchnerismo y de Alberto Fernández? Me parece que ese es un salto y también es un espacio en donde, si queremos mejorar como sociedad, el Frente de Todos tendría que seguir adelante con estas ideas. Ideas que tienen que ver con la resolución de los problemas. Y no solamente ahí se encuentra en el gabinete de Alberto Fernández la figura de Sergio Massa. Una forma parecida de encarar los problemas políticos también están o se ve en otros ministros, en la cartera de Obras Públicas con Gabriel Catopodis. También podríamos decir lo mismo en cuanto a lo que pasó con el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, cuando tuvo que generar reuniones políticas con gobernadores que no son afín al Frente de Todos. Y lo que decíamos un poco la semana pasada, si Juntos por el Cambio todavía no sabe entre ellos qué va a suceder con Mauricio Macri, menos aún saben algunos radicales qué va a pasar con el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. En Río Negro, donde el ex gobernador Alberto Beretilnec, actual senador por esa provincia, que intenta postularse a gobernador nuevamente de la provincia, está en tratativas muy avanzadas con dirigentes radicales rionegrinos. Esto rompería Juntos por el Cambio en Río Negro, porque el radicalismo iría apoyando una futura candidatura del gobernador Beretilnec y echando por tierra en ese territorio, en la provincia de Río Negro, un Juntos por el Cambio con el radicalismo, con la coalición cívica y con el PRO, todos juntitos. La semana pasada estábamos hablando también del despipiole de Mendoza. Omar de Marchi, que quiere ir por afuera, los radicales que Cornejo, quien hablábamos recién, el actual gobernador Rodolfo Suárez, que tienen una idea de apoyar a Cornejo, al ex gobernador de Mendoza, pero Omar de Marchi parece que no quisiera ir a una interna por adentro y tampoco se aviene a esa manera de estructurar la política mendocina y quiere romper y ir por afuera. Hay problemas en otras provincias. Ahora, cuando uno ve al radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, siempre lo ve en un segundo capítulo. ¿Qué pasó hace algunos días en Mar del Plata cuando hicieron esa foto loca de los Beatles?
¿quién estaba atrás de Horacio Rodríguez Larreta? Estaba Gerardo Morales. Si el radicalismo quiere realmente presentarle una fórmula dentro de las PASO al PRO, me parece que es una estrategia bastante desacertada saber que el presidente de la Unión Cívica Radical, el que podría confrontar con Horacio Rodríguez Larreta, se saca una foto cruzando una calle atrás de Horacio Rodríguez Larreta. Yo en tal caso me saco una foto, pero me saco una foto con Horacio Rodríguez Larreta, los dos en una esquina, no yendo atrás de él. Porque ahí después, ¿qué sucede en el análisis? Bueno, porque la fórmula va a ser Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales. Y sí, si en la foto Gerardo Morales está segundo. Hay mucho radical que no le gusta esta situación de ya saberse segundos, porque vuelven a repensarse en lo que sucedió en el año 2015 con Mauricio Macri como presidente, en donde la apoyatura territorial, la apoyatura dirigencial en el interior del país fue dada por el Partido Centenario, que es el radicalismo, y el PRO aportó las figuras estelares, como está haciendo lo mismo ahora, en donde se debate si va a ser Horacio Rodríguez Larreta en interna con Patricia Bullrich, si Patricia Bullrich va a soportar que conjuntamente con Horacio Rodríguez Larreta toleren tal vez una nueva insistencia del expresidente Mauricio Macri a presentarse otra vez para las elecciones del 2023. Pero cuando ellos hablan de todos estos manejos de posiciones, el norte de hacia dónde va la política y el pensamiento de Juntos por el Cambio en decisiones de cuál va a ser la sociedad que ellos deciden llevar adelante y qué es lo que le van a proponer a nivel económico, a nivel social, a nivel un sendero de país, no está claro. ¿Qué es lo que Juntos por el Cambio intenta hablar en las últimas semanas? El pedido de juicio a la Corte Suprema de Justicia, negarme a todo tipo de diálogo y cortar y tabicar la Cámara de Diputados, quejarme de los camioneros y de Pablo Moyano que van a tratar de supervisar el abastecimiento de supermercados de alimentos que están dentro del programa Precios Justos, y ponerse Juntos por el Cambio del lado de los empresarios en vez de tratar de, conjuntamente con el gobierno nacional, ver cómo se puede llevar adelante la baja de la inflación. Pareciera que no le conviene a Juntos por el Cambio que la inflación durante los primeros meses del 2023 bajen. Está bien, algunos dirán, y sí, porque si baja puede tener expectativa en el frente de todos electorales y eso juega en contra, pero no es la manera. No es la manera, la no propuesta o el negarte a todo para saber que ahí la gente va a ir a encontrar en vos una propuesta que sea superadora, porque de por sí ya en el discurso no es superador. Porque lo único que estás haciendo es oponerte a todas las medidas que intentan mejorarle el día a día a los argentinos. Y ahí no hay propuesta, ahí lo que hay es obturar, ponerte en un lugar de no diálogo. El presidente Alberto Fernández ayer dio una entrevista a CCTV, es un canal de China, yo la vi la entrevista, fue una entrevista en donde se habló mucho sobre la posición de la Argentina en este mundo multipolar, en qué hizo en estos 3 años de gobierno el presidente Alberto Fernández. Y yo quiero volver a reiterar esto que entre spot y spot empieza a pensar el presidente, que es, ¿y estaré a tiro de ir de nuevo? ¿De ir por la reelección? La semana pasada yo decía que me parece que el secreto tiene que ver con ir todos a una gran paso. Y cuando digo todos a una gran paso, ministros actuales de la administración de Alberto Fernández, desde Mansur, pasando por Guado de Pedro, por Gabriel Catopodis, sectores
que pueden llevar a un gobernador como representante de las provincias tal vez del norte a esas PASO, y todos los que puedan motorizar el Frente de Todos para generar una expectativa ante lo que algunos ya consideran que es una derrota del gobierno de Alberto Fernández, del Frente de Todos, para el 2023. Son análisis muy tempranos. Cuando esos análisis se realizan de una manera tan temprana, te faltan muchas cosas para meter en el devenir, porque hay cosas que resolver y que justamente Sergio Massa, con quien escuchábamos hace un rato, decía: el problema de la inflación es algo que él intentará de la manera que pueda llevar adelante, con políticas que bajen el número del porcentaje de la inflación, puedan llegar a resolverse en los próximos meses. Y de ahí dependerá si él va a una candidatura a presidente o no. Pero más allá de eso, el Frente de Todos está por vivir momentos que los definen. Porque la vicepresidenta Cristina Fernández, ¿qué rol cumplirá en este próximo tiempo de la coalición, en donde ella tal vez presione por tener en una PASO a alguien muy afín a las ideas del kirchnerismo dentro de la coalición, o tal vez decida tener una mirada de corrimiento no ideológico y no en la idea, pero sí en la participación de apoyatura de un candidato? Y a todo esto Alberto debe pensar, pero ¿y si más o menos las cosas se acomodan y yo estoy en carrera también? Todo está por jugarse, todo está en el análisis. Ahora, me parece que yo lo decía el otro día, y no tiene que ver con esto de querer generar un corrimiento al presidente. Pero yo también estoy replanteándome en qué lugar se encuentra Alberto Fernández en esta gran interna, y si saldría favorecido o no el Frente de Todos, en vez de volver a una coordinación por afuera de una votación y decir, bueno, todos nos ponemos de acuerdo que apoyamos a Alberto Fernández o que apoyamos a otro candidato sin que haya un proceso de internas abierta, como parece que plantea la coalición de Juntos por el Cambio, que muy bien le ha venido la utilización de las PASO y de esos sistemas, en contraposición a las estrategias que en el último tiempo llevó adelante el Frente de Todos. A mí me parece en lo particular que tanto Cristina Fernández como Alberto Fernández, y no estoy diciendo que Alberto Fernández no juegue ese intento reeleccionista, pero no sé si le va a dar el tiempo para revertir lo que el votante de centro o el votante que no está tan apegado a la política y que está en la chiquita del día a día, si Alberto Fernández le va a dar para sacarse el mote de lo que yo decía el otro día del Alverso, para decir, bueno, pero este presidente está volviendo a que mi salario sin que se haya incrementado, a que pueda volver a tener trabajo, pero también Alberto Fernández en ese juego de una gran PASO tendría que ver con otros compañeros de Frente de Todos si es viable, que desde mi punto de vista sí, que sea una estrategia para poder reforzar en este año 2023 la mirada de su gobierno ante lo que va a ser una oposición que viene bastante veloz en su idea de que gana, tranquila, y que es Juntos por el Cambio. Yo me parece que lo dicen tanto, pero no se lo creen mucho. Pasó a Valores, los sábados de 11 a 13 en AM 1420. Espacio publicitario. ¿Sabías que podés hacer obras decorativas a partir de material reciclable? Vení a Tecnópolis, 21ª edición. Argentina soberana, creando futuros. En el Polo Futuro, SEAMSE te aportará ideas sobre cómo hacerlo en tu casa.
Obtené tus entradas gratuitas en tecnopolis.gov.ar. Fin. Espacio publicitario. Pasó a Valores. Perdidos en los extremos del centro. Hay claros y oscuros en este equipo de trabajo. Claros porque se van a dar cuenta. ¿Qué tal, Cami? Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal, Cande? ¿Cómo va? Esos son los claros. Y los oscuros es que... ¿Qué tal, Martín? Bien, ¿cuáles serían los oscuros? Y José, que está pasando unos días de vacaciones, Falta José. obviamente merecidas. Le mandamos un beso, está en Córdoba, en algún lugar de Córdoba. Me dijo, las antenas están complicadas acá. Le está jiponeando en Córdoba. Es que no hay antenas, no es que están complicadas, no hay directo ahí. Está atrás de una sierra, no sé dónde está, pero bueno, la está pasando muy bien seguramente. Y está Andrés Catalini, que está y no está, porque viste que él está mediante... Él te dice, yo estoy conectado, Marcelo, siempre te dice... modo tecnológico, pero en realidad no lo podemos Exacto. tocar, Andrés. Y bueno, mis manos ya quieren abrazarlo. ¿Qué tal, Andrés? José, ¿estás ahí? No, José, es difícil vino que, con que show podamos armado, vino con show. contactarnos con el No tenía espíritu chiste. de José. ¿Querés invocarlo a José? Estamos hablando de José No, Fernández, sí. Lo estaba buscando acá por el éter, pero no está. No. Él no es como vos. Él cuando se va del todo. No es como Está bien, esto está de te dejo un poquito. Está muy bien. Estamos Te en dejo, época de pero te hablo todas las vacaciones, semanas. Es más que comprensible. ¿Qué opinas del hombre que te deja, viste, te dice, viste, ¿me vas a dejar o no me vas a dejar? Claro, como que quiere figurar y para que no te olvides de él. Ya estás con una nueva pareja, todo y vuelve. Ya hablamos No le gusta a Cami 4 veces, hablamos en el mismo café o me invitaste a la misma plaza a conversar y conversamos sobre algo que ya está. O sea, a ver, Claro. vos ya sabés lo que a mí me pasa como mujer contigo. Exactamente, sí. Y vos cada 20 días volvés de nuevo a... Cande, no es así, No saben lo que quieren. No, si no estás viviendo un loop todo el tiempo con la misma persona. El hombre cordobés, vos que venís también de esos lugares, es mucho más directo en eso. Y son medio volteros los cordobeses, me parece un poco. Los mandó al muelle. Cande estuvo en Córdoba también, pero... Tiene la experiencia muy reciente. No en un lugar tan recóndito como me parece que está José. No, ella esperemos que estuvo no. en Ciudad, estuvo en Carlos Paz, estuvo en Córdoba Capital, tal vez. Por eso, pero, esperemos que no hayan sido los mismos lugares. Catalini, vos no sos de esos, ¿no? De esos hombres. Cuando vas a cerrar, cerrás. Y sí, a ver, trato de que no. Igual no lo puedo decir yo. Estimo que no. Que Es yo muy cuando humilde. cierro... No se entendió si es sí, no. Lo tiene que decir la otra persona. Él ¿En no qué puede posición? decirlo. Vos, por ejemplo, una mujer siente deseos por tu cuerpo, por tu corazón, por tu manera de ser, tu personalidad. Vos andás, si no la querés más, diciéndole, bueno, cada 20 días nos juntamos, vemos. O sea, esto de ir sacándolo de a poco de tu corazón a esa persona. No, No, se hace eso. jamás. No, si se terminó el amor, se terminó el amor. Estoy un poco filosófico, pero es así. No. En ese sentido no voy con vueltas, pero digo, no soy yo tal vez el que lo tiene que decir. Nos están llegando Sí, denuncias. si a vos no te pasa contra nada, lo Andrés tenés que Catalini. decir vos, Catalini. O sea, si vos no amás más a nadie, te tenés que sentar como a mí una vez me dijeron en un café, no te amo más, y se retiró. Y yo pagué los 2 cortados en jarrito, o sea, y se lo agradecí enormemente. Escúchame, si vos no te pasa más nada con alguien, ¿qué vas a hacer? O sea, Sí, no, las cosas claras. Vemos. Andrés, yo creo que vos sos de esas personas. Exacto. Cuando se termina hay que ser claro, pero digo que hay que ver la otra parte también, cómo lo recepciona, ¿no? Pues, al final, Mal. sí, me Mal. cortaste, sí, mal. Pero Lo va a digo, me recepcionar cortaste, pero mal. Me fuiste con mucha vuelta, te pueden decir. Y tal vez en algún momento ha pasado. Lo que no hay que hacer es pedir una lágrima, porque también la cuota de No. humor en ese bueno. encuentro, o sea, ya no da. O sea, vas a dejar a alguien Claro. y encima No. te pedís una lágrima, o sea, no es conveniente. Y O sea, tampoco comida, porque me haces comprar comida y después no la vas a comer porque va a terminar. Tiene que ser algo rapidito, Es un verdad, es cafecito. te toca a vos, Catalina, el tema libre, ¿no? Tengo entendido. Así es. Sí, les traje un poco de frío para estos días de calor, de Hace verano. calor, sí. Sí, ¿ustedes saben cuál es la ciudad más fría del mundo? No. No. Ah, bueno, les voy a hacer... les quiero Laponia. escuchar algo. Laponia en ¿Cómo? Finlandia. Laponia en Finlandia.
No, algunos dicen también la Antártida. Claro, fuiste. Sí, No, había bueno, más pero- opciones. Y Laponia en Finlandia está punto. cerquita. Sí. Hay un punto en el mundo que se dice de manera extraoficial que se ha llegado a medir una temperatura muy por debajo de la temperatura que hace, por ejemplo, en la Antártida. Apa. Y los quiero remontar a esas situaciones de frío. Viste que el frío es más enamoradizo, me parece a mí. Es más mágico el frío, la nieve, el blanco. Que nos digan las chicas. Y capaz porque con el calor estamos todos transpirados, pegoteados y no queremos tanto contacto. Chivo, Pero la ¿no? verdad, el calor no es romántico, chicos. A ver, Sí, bueno, sí. Bueno, igual el amor me parece que va por arriba de las estaciones. bueno, pero yo igual... Porque uno no- podría no- decir, bueno, pero también el calor atrae los cuerpos. Claro, está el amor de verano. Y hay una cuestión visual de que veo tus curvas, ves las mías, las olas, Plaza Miserere, no sé, ¿entendés? Pero una corriente, aunque sea un vientito. Entonces, también no hay que ser categórico, me parece, Andrés, con eso. Hay gente que va muy bien con el amor en invierno, en primavera, en verano. Pero bueno, Bueno, en realidad- digamos que para este juego que nos querés proponer, nosotros seríamos mejores amantes en situaciones de frío. De frío. Un julio, un agosto, soy Rodolfo Estoy- Valentino. O sea, Estoy pensando que la situación de frío que les traigo hoy me parece Ah. que no sé si es la mejor para enamorarse, porque no se puede estar mucho tiempo fuera en esta ciudad, Marcelo. sí, porque hace mucho frío. Hace tanto frío que ni siquiera funcionan los celulares, por ejemplo. No podría estar yo como ahora haciendo un Sí. móvil afuera. No puedo. Sí. Porque los dispositivos con una temperatura tan baja. ¿Cómo dejan te la de vende y funcionar. no te dice el lugar, Hace No te dice el frío, lugar. hace frío, Catalina. Te la vende y no te dice el lugar. ¿A dónde queremos ir? ¿Cuál es el tema libre? ¿Sabés a dónde vamos? Sí. Lo presenta Charlie y te explica bien a ver trabajan cuál es en- el lugar más en- frío del En mundo. connivencia están trabajando. Adelante, Charlie. Hoy Miakon tiene unos 500 habitantes y queda en Rusia, en la Miakon. parte oriental de Siberia. Bueno, Rusia. Está tranquilo. a unos 9.000 kilómetros de Moscú. Es considerada la ciudad más fría del mundo debido a que la temperatura en el invierno llega fácilmente a los menos 50 o 60 grados centígrados. No solo eso, sino que en los meses más crudos, las temperaturas máximas también son extremas, ya que en promedio solo alcanzan los menos 40 grados. Hay solo 3 meses en el año en los que el invierno da respiro. Allí, las temperaturas promedian los 15 grados y hasta pueden llegar a 25. Bueno, hace frío. Hay discrepancias sobre la temperatura más extrema que se alcanzó allí. Para algunos fueron menos 67 grados, pero otros sostienen que en 1926 hicieron solo menos 71,2 grados centígrados. El tema es que no se registró esa temperatura directamente, sino que se obtuvo por extrapolación. Bien. De una forma u otra, se trata del lugar habitado. La más idea ya la frío del tenemos mundo. más o menos. Es el récord ¿Puedo, de- puedo interactuar con Charlie y decirle, ya está, ya tenemos que hacer Ahí frío? terminó. Sí, sí. Ahí terminó igual el audio. Esto queda en Rusia. Sí. Esto queda en Rusia, queda Ah. en la parte nororiental. Ah. Algunos hay como una pelea, ¿no? Por supuesto, porque puede decir, no, esperá, yo soy el lugar más frío. Claro. Y hay una ciudad que se llama Yakutsk, que está ahí muy cerquita de Oymyakon, que dice, no, en realidad acá es la zona más fría del mundo. ¿Cómo se Bueno, llama hay esta como- ciudad que hace tanto frío? Oymyakon. Oymyakon. Oymyakon es un pueblo ruso que pertenece a la zona del Sajá, al este de Bien, bien. Siberia Oriental. ¿Y a dónde queremos ir con esto, Catalín? Porque ya sabemos, hace Bueno, frío, yo se abrigan. Los quiero llevar, Sí. los quiero llevar a esas situaciones Ah. de recuerdos. Y para salir del verano, para cortar con el verano, les pregunto, ¿cuál es tu mejor recuerdo de una jornada fría? ¿Cuál es el mejor recuerdo? ¿Cuál es la anécdota que No te sé si el quedó? mejor, pero sé, alguna situación de viaje egresados en Bariloche, hacía frío, no sé, Cerro bueno. Catedral, me acuerdo. Mucha Igual nieve. en viaje de egresado no sentís tanto frío. No, ya, bueno, pero viste que yo soy más viejo que ustedes. Y, Bueno, pero había más frío en ese momento. Había más Claro. frío, calentamiento climático no estaba tan presente. puede ser. Pero bueno, te ibas en septiembre, tampoco era que hacía tanto frío. Pero ¿vos pensaste alguna, Catalini? Porque vos nos traes sí, este sí. tema, vos la pensaste, o sea, nosotros danos un Sí. poquito de tiempo. Hubo una noche, en realidad una madrugada, porque estábamos yendo para
para la escuela. Nosotros de chicos íbamos a la escuela en bicicleta, Sí. acá en la ciudad de Tres Arroyos, y una mañana se venía hablando hace unos días de que iba a nevar. De que iba a nevar en Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Era raro pensar en nieve un 20 de junio. Perdón, en realidad fue a principios de junio, fue creo que un 6 de junio que nevó en Tres Arroyos. Y esa mañana decidimos ir en bicicleta igual como todos los días. Bien. Se esperaba una fuerte tormenta para las primeras horas de la mañana. Resulta que llegamos a la escuela y entrando a la escuela se había escarchado toda la entrada porque había caído agua de alguna zona y era imposible entrar a la escuela con toda esa escarcha en la vereda. O sea que ese sería tu recuerdo del momento más frío. Sí, en realidad el recuerdo fue esa mañana en la que nevó en Tres Arroyos un 6 de junio del año 2012. Perfecto. En la que no podíamos ingresar a la escuela por la escarcha que se había hecho y después, desde las 8:30 de la mañana hasta las 11, estuvo nevando, cayeron como 20 centímetros de nieve y fue la primera vez y la última vez que vi nevar en la ciudad de Tres Arroyos. Vamos a decirle a la audiencia, vamos a continuar con este tema libre. ¿Cuál es el tema libre? ¿A dónde mandan los mensajes? Nosotros nos quedamos hasta las 13 aquí en AM 1420 con vos, así que Andrés, a lo tuyo. ¿Cuál es el tema que tiene que ver con este tema libre del día de hoy? Para cortar con el verano te pregunto, ¿cuál es tu mejor recuerdo de una jornada fría? Lo haces a través de las redes sociales, en Pasó a Valores en el Facebook, nos pueden mandar un mensaje, o a través de Instagram o Twitter, @PasóAValoresOK. Perfecto, nos quedamos hasta las 13, estamos recibiendo sus mensajes, vamos a dialogar con un funcionario de la administración del presidente Alberto Fernández, él es el ministro de Obras Públicas de la Nación y se llama Gabriel Catopodis. ¿Qué tal, Gabriel? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estaba ayer revisando la página del ministerio y estaba también viendo datos del mapa de inversiones de las obras públicas y en un lugar en donde se habla sobre agua potable y saneamiento hay como una especie de lineamientos hacia el 2030, ¿no? De lo que tendría que suceder con el agua potable y con el saneamiento. Tiro algunos datos porque después las aportaciones las harás vos, Gabriel, y se habla de que para el 2030 las zonas urbanas formales tendrían que tener un 98% de agua potable por red y un 75% de cloacas. En los barrios populares, un 68% de agua potable y un 53% de cloacas. Y por último, en las zonas rurales agrupadas, un 97% de agua potable por red y un 81% de cloacas. Cuando yo terminé de leer estos porcentajes y pensé en el 2030, inmediatamente dije, bueno, pero yo estoy en un gobierno anterior al de Alberto Fernández que tenían las PPP, las participaciones público-privadas que llevaron a que un montón de obras no se empezaran ni siquiera a comenzar en su funcionamiento o se parasen, y así recibió el gobierno de Alberto Fernández la situación de obra pública a nivel nacional. ¿Cómo considerás, Gabriel, que tenés que, para llevar adelante estos porcentajes, hablar con una oposición que viene con esa idea de obra pública que nunca fue primordial durante los años de gobierno de Mauricio Macri? Me parece que hay, en primer lugar, una decisión de nuestro gobierno y del Ministerio de Obra Pública de avanzar en un plan de inversión, de infraestructura de corto y de mediano plazo sobre brechas muy claras que tiene la Argentina, que vos las describías, y que tienen que definir una hoja de ruta, ¿no? Un sentido de inversión sostenido y permanente. Estos 4 años van a ser 4 años consecutivos. No paramos un solo día de iniciar y de ejecutar obras de saneamiento, de agua, de cloaca, que nos van a permitir terminar estos 4 años en un piso muchísimo mejor, mucho más alto del que arrancamos, pero todavía muy lejos de lo que necesita la Argentina, en lo rural y en lo urbano, en el norte grande, donde hay una deuda estructural e histórica, y también en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy ahora en un municipio, en Malvinas Argentinas, acabo de inaugurar un corredor vial, una avenida, 2,5 kilómetros de pavimentación, desagües, y es una ciudad como tantas en el conurbano que tiene todavía muchas dificultades y una necesidad muy grande de cloacas. Ahora,
¿Qué lo resuelve eso? Bueno, lo resuelve la inversión sostenida y continua, lo resuelve un programa que más allá de quién gobierne se pueda sostener, porque definitivamente nosotros tenemos que achicar esa brecha. Hay otras brechas que seguramente tenemos que encarar, pero estas que son las del saneamiento, la del agua potable, las de las cloacas en el norte grande, en la provincia de Salta, de Chaco, o también en el conurbano bonaerense, bueno, son necesidades y objetivos que definitivamente tienen que estar más allá de las posiciones políticas. ¿Vos considerás, Gabriel, que está siendo permeable en tus recorridas para el electorado que en definitiva casi siempre termina definiendo las elecciones, que tal vez no es tan politizado, que no está en la cotidianidad del día a día de la política? ¿Vos creés que puede llegar a ser una de las claves del Frente de Todos, hacerle entender a esas personas que los proyectos y el ideario de obra pública que llevó adelante el Frente de Todos y la administración de Alberto Fernández es totalmente diferenciador al lugar en donde puso la obra pública el gobierno del expresidente Mauricio Macri? Primero tenemos que lograr que baje el ruido, primero tenemos que lograr recuperar escucha de parte de la gente y eso es si logramos un poquito más de tranquilidad y de normalidad, si logramos aflojar un poco las tensiones y si logramos mejorar todos los días un poquito de alivio en el bolsillo de la gente. Si no, no hay mensaje, no hay discurso, no hay proyecto de país que se pueda hacer entendible. Ahora, nosotros estamos convencidos de que logramos ya empezar a frenar la inercia inflacionaria, que es el primer objetivo que teníamos que proponernos, porque fue un segundo semestre y un 2022, bueno, muy complicado en materia de inflación y de precios. Bueno, hoy volver a tener referencia a los precios, volver a que vos puedas ir al chino o al almacén de tu barrio y que el mes que viene encuentres los precios más o menos en nivel parecido, es volver a tener precios de referencia, es frenar esa inercia inflacionaria que tanto desordena. Y a partir de eso y a partir de muy a poquito ir logrando todos los días un poquito más de alivio en el bolsillo de la gente, por supuesto que nosotros tenemos que ser muy claros en explicar que son dos modelos de país bien diferentes, que son dos proyectos de país, que el modelo y el camino de frenar la obra pública, de endeudarnos 45.000 millones de dólares y de rematar las empresas del Estado no funcionó, y no funcionó hace 15 minutos que lo aplicaron ellos cuando gobernaron, y que nosotros tenemos que, por supuesto, lograr resultados, tenemos que lograr que nuestra gente vea y se cruce todos los días, sienta todos los días en su vida cotidiana que vamos ganando un poquito más de alivio y que empieza a haber un horizonte de mayor tranquilidad. En ese lugar en donde se busca, yo te escuchaba el otro día cuando fuiste con el presidente Alberto Fernández a la inauguración de la planta depuradora de líquidos cloacales de Mendoza, en el Paramillo. Sí. Y cuando en esas palabras decías que bueno, que este momento no tiene que ser tanto de hablar de candidatura, sino de hacernos fuertes en la gestión y en buscar en una unidad. Más allá de eso, ¿vos pensás que o estarías dentro de los dirigentes políticos de Frente de Todos que les parece bien que para salir de este momento, de estos años en donde hubo como mucha cuestión interna dentro del Frente de Todos, sería probable una salida con una gran paso? ¿Estarías dentro de ese listado de...? Es una posibilidad y es lo que establece hoy la ley, el sistema, el régimen electoral, y me parece que el peronismo tiene que estar preparado para construir acuerdos, para construir consensos, pero también llegado el caso para que el liderazgo y la referencia más importante, nuestra fórmula presidencial y seguramente cada una de las fórmulas de ahí para abajo se legitimen con el voto de la gente. No hay dudas de que nosotros vamos a necesitar movilizar a nuestra militancia, vamos a necesitar tener un mensaje mucho más atractivo que el que todavía venimos diciendo, que tenemos que poder plantear que sabemos qué hacer con la Argentina, que tenemos que poder contar cómo es el futuro inmediato de los próximos 3 o 4 años, que eso se tiene que entender, y por supuesto siempre hace falta
todo eso lo expresen hombres y mujeres, candidatos que puedan representar nuestra propuesta política. Y en la gestión, como ministro de Obra Pública, tal vez no tenés el tiempo por el devenir del trabajo de saber que algunos analistas políticos, en los que me incluyo, te consideramos presidenciable. ¿Hay un espacio todavía para que vos pienses que estás dentro de los que analizamos la política de Argentina, en donde cuando pensamos en una gran interna del Frente de Todos, a Gabriel Catopodis lo consideramos como una persona presidenciable? Mira, yo creo dos cosas en ese sentido. Lo primero es que me tengo que ocupar de lo que me estoy ocupando hoy. Mi aporte a que el Frente de Todos tenga una propuesta competitiva y atractiva tiene que ver con que todos los días, como lo estoy haciendo hoy a la mañana en Malvinas Argentinas, ayer en el interior de la provincia de Buenos Aires, la semana que viene en Catamarca, todos los días estar poniendo en marcha obra pública. Después sí soy consciente de que hay una expectativa de que un conjunto de hombres y mujeres, de dirigentes, jóvenes y no tan jóvenes, porque no me considero una persona joven, podamos ser parte, podamos ser una expresión para este momento, ¿no? El que cada momento de nuestra vida institucional tuvimos y tenemos que definir un tipo de peronismo, y hoy es un momento donde nosotros vamos a tener que poder explicar y construir los contenidos, las propuestas, las ideas del peronismo que se necesita hoy para los desafíos que vienen, y en eso yo creo que la seriedad del laburo que venimos haciendo en el Ministerio de Obra Pública, la rigurosidad con la que venimos administrando los presupuestos públicos, la posibilidad que me ha dado el Ministerio de caminar todo el país, de tener un diálogo con todos los gobernadores, con todos los intendentes, por supuesto que lo pongo como un punto de partida muy pero muy importante. Ahora, por supuesto, sumado a un conjunto de compañeros y compañeras en todo el país, gobernadores e intendentes, que vamos a tener que definir y a sintetizar de la mejor manera posible nuestra propuesta electoral. Sí, eso yo, lo estaba hace minutos pensando al comienzo del programa, en donde, yo sabés cuál es mi punto de vista de otras veces que hemos conversado, que yo creo que las PASO revitalizan internamente los partidos. Totalmente. Yo creo que en su momento el Frente para la Victoria, el peronismo cometió errores en el 2015 que también terminaron en que Mauricio Macri haya sido presidente, y en relación a esto de la búsqueda de diálogo y del acuerdo, cuando el gobernador de Mendoza el otro día no va al acto de esta planta depuradora en Mendoza, ¿vos considerás que también es una descripción de que Juntos por el Cambio, ante el accionar en este caso el tuyo, al frente del Ministerio de Obras Públicas, de lo que les dijo ayer Sergio Massa a la mesa de enlace referido a los problemas de sequía y el pragmatismo de sentarse, llevar a gente de su cartera y decir, estos son los problemas y el gobierno en los próximos días va a empezar a darle soluciones en la medida que pueda? Y también con la participación que tiene en lo que fue todo el proceso de coparticipación del Ministerio del Interior en el diálogo político con gobernadores llevado adelante por Eduardo Guado de Pedro. Cuando Rodolfo Suárez no va a ese acto, ¿en algún punto pensás que ante el devenir de la solución de los problemas de la administración de Alberto Fernández, Juntos por el Cambio no tolera eso y decide ni siquiera no estar al lado del presidente siendo el gobernador de una provincia tan importante? Yo creo que se paran en un lugar muy chiquito, ¿no? Que han logrado en estos 2 o 3 años capturar mucho el mal humor, el malestar, la angustia, fruto de la pandemia y fruto de la crisis que hemos vivido, y han logrado ganarnos esa escucha, ¿no? Ganarnos el oído. Pero después en materias de propuestas, después en materias de mostrar y poder confrontar, de tener una posición sobre los grandes problemas que tiene la Argentina, la verdad que en estos 3 años han sido muy pobres. En el caso de Mendoza, me parece que claramente el gobernador no solo que tuvo una actitud caprichosa, sino que no admite y no tiene el respeto no por la investidura presidencial, sino fundamentalmente por todos los ciudadanos de la provincia de Mendoza, que lo que quieren es
ver al gobernador de su provincia con el presidente de la Nación trabajando como lo hicimos cuando fuimos a Mendoza, para que lleguen más obras públicas, para que lleguen más inversiones. No me imagino a ningún ciudadano de Mendoza que esté apoyando esa actitud que fue absolutamente mezquina y que habla de un gobernador que me parece que puede tener diferencias, puede tener posiciones políticas y por supuesto que va a competir contra nosotros electoralmente, pero que no estuvo a la altura de lo que me parece que el conjunto de la sociedad mendocina está esperando de él, porque lo que fuimos a hacer a Mendoza es inaugurar obras en su provincia, en municipios que gobiernan ellos, en comprometer más recursos para que esa provincia siga teniendo obra pública como no tuvo en su historia y en su vida. Si tuvieses que hoy en día, le decimos a la audiencia que el Ministerio de Obra Pública finalizó en los últimos 3 años 2.800 obras, y vuelvo a repetir, en la administración de Mauricio Macri estábamos con las PPP, ¿no? Pero si tuvieses que en este momento describir 3 o 4 obras que son de altísima envergadura, de mucha complejidad y que estás llevando adelante o que están en proceso de que se ha finalizado en este último tiempo, hablando de lo de Mendoza, estabas hablando el otro día del cruce de Cristo Redentor y de la ampliación a nivel vía de ferrocarril, algo importantísimo para que salgan las mercaderías de la Argentina cruzando Chile hacia el Pacífico, que bueno, es también notorio el trabajo que están haciendo en la provincia de San Juan. Pero si tuvieses que decirnos 3 o 4 obras que se terminaron en el último tiempo o que se van a terminar en los próximos meses y que le van a cambiar en mucho la vida al argentino, ¿cuáles serían? Mira, la autovía de Pilar a Pergamino, más de 150 kilómetros, que era una ruta de una mano de ida y una mano de vuelta, y que ahora por supuesto va a ser una autopista con doble calzada que va a permitir mayor seguridad vial y que todo el corredor productivo y turístico que pasa por San Antonio de Areco, que pasa por Arrecifes, que pasa por Capitán Sarmiento, por Exaltación de la Cruz, bueno, que todo eso se transforme en una autovía como ya estamos a punto de terminar y de poder inaugurar. Me parece una obra emblemática en la provincia de Buenos Aires. Otra obra emblemática es el segundo acueducto del interior del Chaco, que va a permitir muy pronto que 400.000 familias tengan agua potable. 500 kilómetros de acueducto con una planta potabilizadora para que toda la provincia de Chaco definitivamente pueda cerrar esa brecha y casi el 100% de todas las localidades, de todas las ciudades puedan tener agua segura y agua potable. Pero vos hablabas del túnel de Cristo Redentor y eso es una maravilla. Eso es un túnel ferroviario en desuso de más de 15 años que estamos transformando en un túnel vial para el tránsito pesado, para duplicar lo que hoy claramente está absolutamente saturado, o el inicio del puente Chaco Corriente, que es una obra emblemática para 2 provincias muy importantes y que ya empezamos con las obras viales y muy pronto vamos a estar licitando propiamente el túnel con una inversión de $700 millones. Bueno, de esas obras tenemos más de 120 obras en todo el país que, como bien vos decías, marcan el antes y el después, y marcan también que hoy la obra pública ya no solamente atiende a la salud, como lo hicimos en la pandemia con los hospitales modulares, ya no solo llega con el pavimento y el cordón cuneta a cada localidad para también generar empleo local en cada ciudad, sino que, bueno, es obra pública que habla del proyecto del país, del modelo de desarrollo y de lo que la Argentina tiene que desarrollar en materia de infraestructura para que los próximos 15 años podamos tener, otra posición y otra fuerza para cumplir todo lo que tenemos que llevar adelante. Gabriel, la última consulta tiene que ver con que en los últimos discursos el presidente Alberto Fernández se direccionó de una manera muy específica a los errores del expresidente Mauricio Macri. ¿Vos considerás que esa es una estrategia que está llevando el presidente Alberto Fernández para bajarle el precio a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, a Gerardo Morales? ¿O crees que focaliza en el expresidente Mauricio Macri porque a partir de ahí se empieza a entender lo que propuso a nivel socioeconómico Juntos por el Cambio, y ahí está el eje, por más que algunos pensemos que ya no está en lo cotidiano lo de Macri?
No, creo que un poco de todo eso. Primero porque Macri es la expresión más clara de lo que ellos representan, de lo que ellos quieren volver a hacer si ganan las elecciones, porque es la versión más violenta y más cruda, más clara, ¿no? Es en el estado natural de lo que la oposición representa, porque no hay halcones y palomas en ese espacio político, porque a la hora de decidir y de pensar el proyecto de país son exactamente lo mismo, porque la gente sabe que gobernaron mal y sabe que quiere volver él con 4 amigos para seguir haciendo negocios con los recursos de nuestro país. Y bueno, me parece que está bien que se dé esa discusión, que podamos dejar en claro que son 2 modelos, que son 2 propuestas bien diferentes. Nosotros tendremos que todos los días, como te decía, trabajar para lograr algo que nos ha costado mucho en este tiempo, que es hablar de futuro, hablar de horizonte, contar cómo sigue la Argentina, contar todos los días, con qué obras vamos a seguir recuperando el empleo y el trabajo como lo estamos haciendo, y cómo todos los días podemos ir llevándole un poquito más de alivio, un poquito más de tranquilidad después de tiempos de mucho sobresalto, ¿no? De mucho agite para la gente. Nuestra responsabilidad es volver a enfocar, volver a centrar, tener en clara cuáles son las 2 o 3 prioridades que en un año electoral como este se juegan y poder ordenarnos políticamente, ¿no? Poder garantizar que en el peronismo va a haber ordenadores, que el peronismo se va a ordenar, que vamos a elegir como corresponde a nuestros candidatos y que vamos a ser competitivos. Muchísimas gracias, ministro, por estos minutos y bueno, esperemos estar hablando durante el 2023 y le mando un abrazo y buen fin de semana. Abrazo grande. Gracias. Quien está hablando con nosotros era el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Nosotros nos quedamos haciendo Pasó a Valores hasta las 13 en AM 1420 con vos. Pasó a Valores. La explicación entre la realidad y lo que te hubiese gustado que pase. Espacio publicitario. ¿Sabías que podés hacer obras decorativas a partir de material reciclable? Vení a Tecnópolis, 21ª edición. Argentina soberana, creando futuros. En el Polo Futuro, SEAMSE te aportará ideas sobre cómo hacerlo en tu casa. Obtené tus entradas gratuitas en tecnopolis.gov.ar. Fin. Espacio publicitario. Pasó a Valores. La demostración de que estamos mal comprados. Catalina, ¿usted está por ahí? Sí, aquí estoy, por supuesto. Bien, yo ya estuve pensando en mi situación de frío. ¿Ah, sí? Sí, porque estoy atento al tema libre. Un tanto anecdótico es esto, ¿no? Lo de hoy. Igual fue muy romántico lo suyo, porque lo terminaste con la última vez que yo vi nevar de pequeño. Me pareció como con un dejo hasta conmovedor en tus palabras. Era la idea de este tema libre, claro. ¿Sabés que el otro día, y voy a aprovechar para hablar un poquito de cine, porque después siempre nos llegamos y no sé qué... yo no sé si vas a poder acercarte a alguna sala de cine o no sé si el cine de Tres Arroyos va a tener la posibilidad de poner en cartelera Babylon, la última de Brad Pitt. La verdad que desconozco, puede ser que esté, Bueno, puede ser. Le decimos a la audiencia que tiene que ir rauda a ver Babylon. No solamente por la actuación de Brad Pitt, que la rompe toda. Brad Pitt está, en este año, hizo Tren Bala. ¿Te gustó? No sé si la fuiste a ver vos. No. ¿Vos la fuiste a ver, Andrés? No llegué a verla, no. Yo la vi a Tren Bala. Bueno, acá Charlie, que es el único que me acompaña y me banca en esta, en el día a día de Brad Pitt, me dice que la vio y que le gustó mucho y que le gustó la actuación de Brad Pitt. A mí también me gustó mucho. Y en Babylon está aún mejor Brad Pitt. Porque aparte es una película que encara la historia del cine, el momento en donde, ponete a pensar, Cami, este momento. A ver. Vos estabas yendo al cine. Sí. A comienzo de los años 20. Y vas al cine mudo. Claro. En esos años, de la década del 20, el cine pasa de ser mudo a tener sonido. Una locura. Películas habladas. Sí. Guión. Todos los cambios tecnológicos que genera eso. Sí. Y todos los temores de los actores que tenían un nicho ya afincado en el cine mudo y que de repente la industria les ofrecía ahora un nuevo mundo. Vas a tener que hablar.
Sí, esa es la técnica. Se te va a tener que escuchar tu voz. Y yo no sé si tu voz da. Si sos un actor que además tiene linda voz. Había un condimento más, ¿no? Para el actor. Claro, y temor. O sea, vos lo pensás positivamente, diciendo, sí, hay un condimento más. Pero imagínate, no sé, un galán que tenía una voz horrenda y que en el cine mudo la jugaba bárbaro. Pero claro, no hablaba. Bueno, esas cosas, más otras cuestiones de la industria del cine, de esas cosas habla Babylon. Que lo hace también con un trabajo de vestuario, de cantidad de actores en las escenas. Es un despipiole. Estaba viendo, la verdad que tanto es el despipiole que hacía bastante tiempo que yo no escuchaba que varias personas, cuando terminase una película, como me pasó el jueves a la noche en el Cinépolis de Recoleta, que cuando terminase la película la gente aplaudiera. Tremendo. Se emocionó la gente. O sea, viste que ya es como hace algunos años, bueno, la gente aplaudía más cuando terminaba una película. Pero después es como que se dio cuenta, ¿qué estoy aplaudiendo? Claro. ¿Qué aplaudo? ¿A quién ¿Qué aplaudo? O sea, no es el teatro. Bueno. Y ya esa idea se dejó de lado. Pero me sorprendió que el otro día unas 10, 15 personas cuando terminó la película aplaudió. ¿Pero aplaudió por qué? Porque, lo que he visto fue tan hermoso que tengo que exteriorizarlo y me sale a aplaudir. Por más que sé que estoy aplaudiendo a nada. Pero el ser humano tiene alguna forma de agradecimiento ante algo que lo conmueve. Bueno, estas y muchas otras cosas más podría decir de Babylon, que es una película que me encantó y que invito a la audiencia a que pueda ver en estas próximas semanas. Vos, Andrés Catarini, no sé si te vas a acercar, porque bueno, no sé, tendrías que ir a golpear al Cine de Tres Arroyos y decir, traigan Babylon, porque si no, hasta que vuelvas a Buenos Aires no lo vas a poder ver. Claro, y estaba mirando a ver qué había en cartelera, pero no, todavía, bueno, podemos ir a ver Avatar, podemos ir a ver algún otro estreno, pero no llegó todavía. Igual, ojo, yo soy, a mí me gusta el cine, así que sea lo que sea, si tengo la oportunidad voy. Bueno, en cuanto a lo que vos decías, no te puedo decir un momento en específico. Yo sí lo tengo. Pero sí te podría englobar alguna ciudad de vacaciones en donde hacía mucho frío y por la noche tarde decidía caminarla. Bien. De la República Argentina, de países que tuve la posibilidad de visitar. Tipo medianoche en París. Y recuerdo una noche de mucho frío en Edimburgo, por ejemplo, hace algunos años atrás. Bueno. Que tipo 2:30, 3 menos cuarto de la mañana salí a caminar. Porque si estás ahí, que es todo lúgubre y todo, viste, Edimburgo es como hay un fantasma que vos crees que está atrás de cualquier esquina. Entonces yo salía a esa hora intrépido, salía así a caminar solo. Y iba caminando hasta el castillo de Edimburgo, que es la Milla Real, que es una ciudad muy chiquita, Edimburgo. Y vos tenés la Milla Real, que son 10 cuadras hasta llegar arriba de la colina donde está el castillo de Edimburgo. Y ese caminito de 10 cuadras se llama Milla Real. Eso, a las 3 de la mañana, mucho frío, finales de enero, llegar al castillo, sabes que no hay nadie, y todas callejuelas, que no sabes quién te puede salir, pero que vos con valentía decís, yo no va a pasar nada, voy para adelante, ese sería un recuerdo de algo que me generó mucho placer en un momento en donde hacía mucho frío. Claro. ¿Ustedes son de los que se visten con varias capas como una cebolla, como recomiendan, con el frío? Si es necesario, sí, pero no tanto, porque es molesto, pero... Claro. Pero sí, hay que combatir el frío de cualquier manera, Catalini, es así. Claro, guantes, gorrito, no, está muy bien. Cami tenía también, había dicho que tenía una anécdota. Sí, más que una anécdota son varios momentos que se repitieron. Cuando mi hermano jugaba en inferiores de Riestra, atajaba, lo íbamos a ver y hacía tanto frío que lo veíamos desde el auto, al lado de la tribuna poníamos el auto y tomábamos mate cocido que llevaba mi mamá en un termo con mi abuelo, y mi abuelo se ponía unos tangos. Así que tengo ese recuerdo que además me trae a mi abuelo. Qué lindo. Sí. Qué buen recuerdo. ¿Vos, Cande, se te ocurrió algo en estos minutos? Y yo me estaba acordando cuando nevó en Buenos Aires, creo que fue 2007. 9 de así. julio fue. 9 de julio. Creo que fue 9 de julio, fue en julio, ¿no? Me parece que 7.
7 de julio fue. Bueno, pero sé que fue ahí. Sé que fue 9 de julio. Por ahí, más Charlie o menos. apunta a 9 de julio. Pero bueno. Sí. Me acuerdo que tengo una foto, aparte de recuerdo, Sí. y mi vieja me había abrigado mucho. Ahí, como decía Andrés, muchas capas. Y yo era muy chiquita y no podía mover los brazos. Me iban los brazos abiertos. Y me acuerdo de haber hecho... Claro, literalmente. Y también le había hecho un muñequito, le habíamos mandado al freezer. Estuvo muy lindo. Y ahí hacía mucho frío. De 2007. 2007 está. 9 de julio del 2007. Bueno, Catalini, están llegando algunos mensajes para que podamos compartir con la audiencia sobre tu tema libre que tiene que ver con... Estamos preguntándote cuál es tu mejor recuerdo de una jornada fría. Puede ser un recuerdo cualquiera, no sé si el mejor. Acá Marcos nos escribe, dice, mi mejor recuerdo es viajar a Mar del Plata en invierno. Me encanta la costa argentina también en esas fechas. Y estoy de acuerdo con Marcos. Perfecto. Bueno, decime alguno más. Sí, acá Carla dice, extraño el frío de ir al colegio a las 7 de la mañana. En su momento lo odiaba, ahora lo recuerdo con mucho cariño. Perfecto. Bueno, ¿a dónde seguimos recibiendo mensajes hasta las 13 aquí en Paso a Valores? Lo hacen a través de las redes sociales. En Facebook estamos como Pasó a Valores, también en Twitter, @PasoAValoresOK, al igual que en Instagram. Bien, ¿estás preparado para hablar de Perú? Preparadísimo. Yo te hice un corte de audio que habla un poco del día a día de Perú, que empieza en lo que fue en su momento, algunos llaman autogolpe del presidente hoy detenido y expresidente Pedro Castillo, pero recordamos que Perú tiene la particularidad, como Irak, el otro día te lo recordaba hablando por teléfono, que es de los pocos países que tienen no una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, sino que tienen solamente una Cámara de Diputados, lo cual hace mucho más relevante al Poder Legislativo en contrapeso con el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Bueno, cuando Pedro Castillo hace esa avanzada de querer cerrar el Parlamento y por ende anular al Poder Legislativo, también hay un trasfondo que desde que asumió Pedro Castillo hasta que fue detenido por este intento de obturar al Poder Legislativo peruano, fue una tras otra cada vez más difícil el devenir de su administración, que ya empezó como con las complejidades que puede llegar a tener Luis Ignacio Lula da Silva en una elección tan apretada, en el caso de Lula con Jair Bolsonaro, y que en el caso de Pedro Castillo fue un triunfo muy exiguo, pero triunfo al fin, con Keiko Fujimori, en una de las elecciones más apretadas que tuvieron en los últimos años de los países de América Latina. Y por más que eso no sea para nada justificable, lo de Pedro Castillo y el intento del avance y de cerrar el Poder Legislativo, también habla de la endeblez de las últimas administraciones y de los últimos gobiernos que llevó adelante el Perú. Vamos a preparar ahora a escuchar un corte de audio que te hicimos con Martín, y a partir de ahí vamos a analizar algunas cosas que tienen que ver con cuáles son las fuerzas que tiene hoy en día la presidenta peruana Dina Boluarte, y además qué es lo que puede llegar a pasar en relación con este conflicto, que en definitiva lo que termina enmascarando es la profunda desigualdad que tiene la sociedad peruana, y que es una desigualdad que se va acrecentando gobierno tras gobierno, y que muestra su cara más perversa y más descriptiva de esa desigualdad que pauperiza a las personas en los estados del sur del Perú, en donde Puno es desde donde salen las manifestaciones de esas personas hacia Lima, y en donde a partir de ahí se empieza a generar este movimiento de la toma de Lima, que ha tenido esta semana en vilo a todo lo que es el análisis político sobre lo que está sucediendo con la política peruana. Entre llamas y con mucho descontento, así terminó Lima tras una nueva jornada de protestas contra el gobierno. La conocida como la Gran Marcha de los Cuatro Suyos, compuesta por organizaciones civiles provenientes del sur, convocó manifestaciones en varios puntos de la capital. Su objetivo era llegar al Palacio de Gobierno y al Congreso para forzar la dimisión del gobierno, pero la represión policial no lo permitió, con un operativo de casi 12.000 policías contra los manifestantes. ¡Basta de reprimir al pueblo! Hoy nuestros hermanos han
han decidido de venir acá a Lima Metropolitana para demostrarnos cómo se protege al Perú, cómo se salva al Perú, cómo se cuida la democracia y cómo se lucha por ellos. A pesar de que aún no se han investigado las causas del incendio, una vecina testigo sostuvo que fue ocasionado por una bomba lacrimógena de la policía, algo que el gobierno ha negado, acusando a los manifestantes de malos ciudadanos y de intentar quebrar el Estado de Derecho, y a la par llamando al diálogo. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, llamo al diálogo, llamo a la calma. Llama al diálogo y llama a la calma, pero ya han superado los más de 50 muertos desde que se apresó al expresidente Pedro Castillo. Hay más de 50 peruanos que en este tiempo ya no están más entre sus conciudadanos porque han sido muertos por avanzadas o por ataques, manifestaciones, por represiones del gobierno de Dina Boluarte, que es quien el otro día dice que llama a la calma y que llama al diálogo. Me gustaría que nos comentes, Andrés, cuál es el perfil de la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte. Porque Boluarte llama a la policía, recién lo escuchábamos en el audio, casi 12.000 efectivos en las calles de la capital. Boluarte comenzó, o sea, llega a la vicepresidenta con Castillo en una segunda vuelta, pero comenzó trabajando como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación del Estado Civil de Perú, allá por el año 2007. No es una persona con una extensa carrera política, recordemos que es abogada, que nació sorprendentemente en el sur del Perú. Nació en un departamento que se llama Apurímac, más precisamente en la ciudad de Calhuanca, sur de Perú. Sí. Recordemos que Perú está dividido por departamentos y provincias, esa es la división que tiene. Sí. Y bueno, como abogada fue directora de bienestar del Colegio de Abogados, participó en algún momento en lo que fueron las elecciones municipales de 2018, quiso ser alcalde de Surquillo, otro de los estados, pero lamentablemente, uno de los departamentos al centro del Perú, pero no pudo imponerse con el Partido Perú Libertario, y bueno, actualmente, digamos, representaría lo que es Perú Libre, el partido con el que ganó el propio Castillo. La verdad que no hay muy buena relación con el Partido Perú Libre y aparte por las últimas manifestaciones es como que, bueno, el poder legislativo siempre tuvo una preponderancia muy importante en el país porque al ser unicameral la relevancia que tienen los parlamentarios, el presidente de la Cámara de Diputados es muy importante, pero pareciera ser que esos sectores de poder financiero, económico, que el establishment peruano, en este último tiempo hubiese tomado a Dina Boluarte como casi un estandarte que viene atrás de estos intereses de la centroderecha y de la derecha peruana, que termina en la figura de ella y en las últimas palabras que recién nosotros estábamos en ese corte de audio escuchando, como que quieren que no caiga Dina porque ahí hay también una idea de conservadurismo y de no atacar lo que en su momento Pedro Castillo quiso atacar, que fue tratar de empezar a paliar la tremenda desigualdad que tiene el peruano de a pie, con un trabajo informal que está casi tocando el 80% de trabajadores en la informalidad, uno de los países que fue fuertemente por el nivel endeble de sistema de salud que tiene, fue uno de los más dañados en la cantidad de muertos por la pandemia del COVID. Bueno, y parece que estos sectores que se agrupan en las fuerzas parlamentarias en el poder legislativo del Perú han tomado a Dina Boluarte con que que no caiga Dina, porque también acá termina si termina cayendo las ideas progresistas o las ideas que realmente llevaba adelante Perú Libre pueden llegar a volver a tener preponderancia, y parece que la tuviesen controlado estos grupos de poder económico y financiero peruano. Vos sabés que leía que Boluarte fue en estos 15 meses más o menos que estuvo Castillo al poder,
fue ministra de Desarrollo Social, ese es un dato no menor, porque desde ahí también ejerció la política, pero se dice que tuvo como un liderazgo político más importante que Castillo, porque actuó como un año, o durante un año, como ministra de Estado. A ver, cumplía esa función. No le fue bien en el Congreso, yendo directamente a lo que es el Congreso unicameral de Perú. Sí. Ella intentó ganar una banca en las parlamentarias de 2022, pero solamente logró sacar el 2.8% de los votos. Claro. Recordemos que el Parlamento está dividido hoy entre lo que es Fuerza Popular, el partido que en algún momento estaba liderado por Keiko Fujimori, que peleó ahí con Castillo, y después Perú Libre, que es el partido gobernante, pero digamos la diferencia dentro del Parlamento es muy importante. Hay varios partidos políticos y llegar a una conclusión es difícil. Hay como mucha atomización dentro del Parlamento, pero esas atomizaciones también terminan... las tenés que terminar ubicando en lo que es centro izquierda, centro derecha, y me parece que ahí es donde siempre fue mucho más difícil para Pedro Castillo llevar adelante sus políticas, porque el poder legislativo peruano fue dominado por parlamentarios que no son afines a ideas de centro izquierda en su mayoría. Por eso hoy toman en Dina Boluarte esto de ir atrás de ella diciendo, bueno, hagamos todo lo posible para que no se caiga, porque es como algo parecido a lo que le pasó, a grosso modo, ¿no?, a Rafael Correa con lo que terminó siendo el sucesor de Rafael Correa en Ecuador, que cuando asume termina yendo para otro lugar totalmente distinto a lo que en ese momento eran las políticas de Rafael Correa. A Lenín Moreno me refiero, ¿no? Lenín Moreno, exacto. Leía que en el sur, porque las protestas que están llegando a la capital en estos momentos, que están en la capital, vienen principalmente desde el sur, ¿no? De ciudades, vos decías, como Puno, por ejemplo. El sur se identificó con Castillo en las últimas elecciones. Incluso Castillo ganó en 16 de las 24 regiones del país. Es muy importante. Y ganó en 5 regiones del sur, las 5 regiones del sur, con mayor cantidad de población, y ganó en esas regiones con más del 80% de los votos. Claro. O sea, hace 20 años, leyendo la historia electoral de Perú, hace 20 años que el sur vota de la misma manera. Vota ese tipo de ideas, que era la idea de Castillo. Digo, esto yendo a un análisis más de por qué es porque también son las zonas más desiguales del Perú. Por Exacto. Eso votan candidatos de centro izquierda o que tienen ideas progresistas en cuanto a las políticas de la sociedad, porque son los que peor la están pasando. Igual la pauperización es transversal. Si yo te estoy diciendo que el país tiene un 80% de trabajo informal, imagínate lo que le debe costar a un joven peruano la idea de realización a futuro, sabiendo que vos tenés un mercado laboral que te informaliza y que no tiene como grandes cambios en las últimas décadas. Claro, además Perú tiene un gran porcentaje de territorio en lo que es selva, ¿no? Dentro del territorio peruano, el 60% del territorio está compuesto por selva. Allí vive un 9.4% de la población de Perú, y ahí es donde también la desigualdad es aún mayor. Leía que también hay, por ejemplo, en el sur, minas de minerales tomadas. ¿Por qué? Porque el voto en el sur, y esto se ve en las elecciones, en las últimas elecciones, con lo que fue, digamos, Pedro Castillo, hay un componente económico dentro de lo que es la elección. Castillo ganó en regiones de riqueza minera, como por ejemplo Arequipa. Sí. ¿Por qué? Porque la idea de ese lugar, de las personas, es que la minería se lleva muchos de los recursos y aumenta la desigualdad, porque no le deja nada a esas personas que viven en esas zonas. ¿Tenés algún último dato para cerrar el tema de Perú? Sí, el actual intendente, que es Javier Ponce Roque, el actual intendente de Puno, es un intendente que forma parte, asumió hace muy poco, y forma parte del partido Reforma y Honradez por Más Obras, así se llama, y leía, para tratar de entender qué es lo que sucede en esa ciudad, que él establece como una especie de idea regionalista, ¿no? Para poder entender cuál es la idea principalmente en el sur y desde donde se están liderando o comenzando las protestas.
Pasó a Valores. Periodismo independientemente subjetivo. Espacio publicitario. ¿Sabías que podés hacer obras decorativas a partir de material reciclable? Vení a Tecnópolis, 21ª edición. Argentina soberana, creando futuros. En el Polo Futuro, SEAMSE te aportará ideas sobre cómo hacerlo en tu casa. Obtené tus entradas gratuitas en tecnopolis.gov.ar. Fin. Espacio publicitario. Pasó a Valores. La demostración de que estamos mal comprados. Qué versión de Chris Cornell te tiré, ¿no, Cata? Cata no está entre nosotros, se mutea. Acá estoy, sí, va a la playa, vuelve. Qué versión que te tiré de Chris Cornell, ¿no? Me sorprendiste con el acústico, eso te estaba diciendo antes. Son esos temas que podés poner en enero, ¿viste? Decir, bueno, bajo un poco el torbellino. Estamos haciendo programas un tanto relajados, digamos. Sí. Pero la versión anterior, la de YouTube, en vivo también estuvo muy buena, y fue otra cosa. No hacía falta, Andrés. Bueno, ¿tenés mensajes? ¿Tenés algún mensaje sobre el tema libre? Sí, por supuesto. Mira, acá nos escribe Julián. Dice, mi recuerdo más lindo de un día de frío es que de chiquito mi mamá me calentaba la ropa en la estufa antes de ir al colegio. Bien. Mirá qué buen recuerdo. Ahora que ahora que me acuerdo, sí, las madres hacían eso. Sí. No sé si ganaban en algo, pero era como un gesto. En el momento de ponértelo. Pero el segundo, claro, que no sé si era más práctico, pero estaba bueno, sí. Que te calienten la ropa estaba bueno. A la mañana, cuando te levantabas temprano para ir al colegio, saber que te tenías que poner esa camisa fría. No, sí. Era durísimo. No. Porque aparte, bueno, no sé ustedes cuándo se bañan, ¿no? No quiero ser muy específico en eso. O si se bañan. Yo sé que están acá conmigo, se bañan todos los días, los veo, los huelo. Sé que viene bien ese tema. Pero yo decido levantarme y bañarme de grande. Ahora, en esos años de chico... No, también. Ahora, en esos años de chico, me acuerdo que me bañaba a la noche. Claro, sí. Y bueno, ya me levantaba. La verdad que hay cosas que... Yo entraba al colegio a las 6:45, Catalini. ¿Por qué tan temprano? Sí, yo también. 7 menos 10. 6:45. No, es un montón. Y si no llegaba a 6:45, el cura te dejaba afuera, mandaba a uno de sus abláteres y te cerraba la portona y te quedabas afuera hasta que sonara Aurora y vayan ingresando al aula los cursos, que si vos tenías suerte de llegar tarde estando en primer año, más o menos era Aurora y ya al toque entrabas, porque primero era el que primero subía a las aulas. Si no... Pero se supone que uno con los años va cansando el cuerpo. Entonces, yo qué sé, tercer año... es que es más fácil llegar tarde en tercer año que en primero. Y tenías que esperar que todo primero o los primeros lleguen a las aulas. Y vos ahí afuera, muriéndote de frío. Yo no sé qué podía... ¿Cuál era la enseña educativa de eso? Al que madruga Dios lo ayuda, entiendo. Imagino que habrá oyentes que nos están escuchando desde otro lado, de la República Argentina, del planeta... tal vez vivieron experiencias como la mía. Mucha gente. Igual era demasiado temprano, no sé qué colegio ibas, pero raro. Bueno, llegué hasta tercer año. Sí. Tercer año tercer año me fui de ahí y dije, no, ¿qué hago acá? Porque aparte de un colegio religioso, bueno, pero nada. Era el típico colegio parroquial cercano a mi casa. Sí. Que le solucionó a mis padres jardín, primaria y primeros años secundaria. Ahí, claro. Ahora cuando Cristo no iba conmigo y algunas otras cosas, bueno, ya está, se toleró hasta tercer año. Pero en la secundaria era bachillerato mercantil, entonces tenías como más materias que un nacional o un comercial. Yo creo que tenía como 15, 16 materias. Entonces, claro, tenés que meter en una mañana 15, 16 materias, entras 6:45, si no, como no llegás, Catalini. Me pasaba lo mismo, yo tenía taller a veces a la mañana, teníamos las materias de taller a veces a la mañana, a veces a la tarde según el año, pero entrábamos a esa hora, 7:15 estábamos formando. ¿Pero vos hiciste industrial? Sí, colegio industrial, claro. Me estoy enterando al aire de un tema. Mirá, Catalina. Un datazo. Bueno, vos hiciste comercial. Yo soy técnico bachiller deportivo, el colegio de River, así que menos todavía. ¿Y a qué hora entraban ahí?
nosotros teníamos deporte a la mañana y el colegio a la tarde. Pero entrábamos a las 8, no era tan temprano. Claro. Sí, igual mucha ventolera ahí, ¿no? A la mañana River. Y sí, calles muy amplias. entrenábamos con la bufanda hasta acá arriba. Bueno, decime algún otro mensaje más, Catalini. Mira, están llegando por acá. Fernando dice, todavía tengo el recuerdo de ser chico e ir a lo de mi abuela en invierno. Siempre me esperaba con una chocolatada calentita. Muy bien. Bueno, una mañana mi hermana fue en hojotas. No. Casi hasta la puerta del colegio, me estoy acordando. Pero porque se mi olvidó hermana las zapatillas. era más grande que yo, entonces mi mamá nos iba ahí, viste, te llega tu hermana, o sea, todo bien. Claro, sí. Y mi hermana también le gustaba esa posición de mando, ¿no? Bueno, tengo que cargar un crío durante 2 cuadras, que era donde llegaba de mi casa al parroquial. Lo dejó fuera. Y claro, imagínate, estamos hablando de 6:45, Argentina. ¿Cómo enojotas? De niños, ¿eh? A mi hermano también le pasó igual. Se fue en Crocs al colegio. Y clavó jotas y se acordó en la esquina del colegio y tuvo que volver. Obviamente después le esperó la puerta porque 6:45 estaba fechado. Sí, porque si no, no entraba. Estaba listo, era bueno, pero no le quedaba otra que volver y ponerse los zapatos, sabiendo que Aurora afuera. Este día se ve que no hacía frío, porque si no se hubiese acordado. ¿Vos cantabas Aurora, Cami? No, yo creo que rezaba. En primaria nos pedían motivos de oración. Ajá. Y después creo que solo una oración. ¿Vos, Cande? No, si sabes la bandera nada más. Después si tenías catequesis como materia y sí rezabas por algo, cada uno decía. Yo no me acuerdo, aparte, era Aurora en patio descubierto. Siempre. Sí, claro. Sí, siempre es patio descubierto. Siempre, nunca es techado. Yo estaba en un subsuelo. ¿Por qué nunca techado? No sé. ¿Por qué? ¿Pero qué tenés? ¿Un arreglo? No sé, entiendo con Soledad Cunha. Es como que no les gusta ver la bandera techada, no sé si es por Pará, algo de pero respeto. Cami pero está tiene diciendo que estar la siempre- mandaron al subsuelo. Mi colegio era un subsuelo. No, bueno. ¿Cómo vas a izar la bandera en un subsuelo? ¿Cómo colegio era el subsuelo? La primaria en el entrepiso, en el primer piso, en planta baja, Sí. y la secundaria en el subsuelo. Rarísimo. Qué depresión. Sí, las ventanitas re chiquitas, no. Bueno, en algún punto no estaba mal, pues yo me acuerdo. Bueno, no pasaba alta en el frío. cielo y el frío que tenía en la nariz. O sea, alta en el cielo, vení que... o sea, salió un mito. ¿Viste que salió un mito de la boca? Muchos humitos. Y aparte todos eran ahí. todos, sí. Bueno, pero si hacía mucho frío en mi colegio, por ejemplo, no sé, o sea, ya está avisada la bandera y entrabas directamente al aula. No, tuviste suerte. Claro, se hacía mucho frío igual. En tercer año, me acuerdo que tenía matemática en las primeras horas. O sea, 6:45 a 8:10, Arrancaba. ponele. O sea, era matemática primera y segunda hora. A mí me decía Olivera, la profesora de matemática de tercer año. ¿Por qué? Porque yo ya no era más Aymar. Mi compañero de banco era Olivera. Y como yo no sabía nada de matemática y lo único que hacía era pispear lo que hacía Olivera, me despersonalizó la profesora. Y pasé a llamarme Olivera. Bajo el hazme reír de todo el curso, ¿no? O sea, que yo ya no era en la hora de ella Aymar. Era Olivera. Era Muy un duro, matemático, muy duro relato. Marcelo Aymar. Imagínate ese contexto sabiendo que yo 6:50 tenía que empezar un parcialito de polinomios. Imposible. No, me Complicado. generó una... yo no sé cómo salí de esos pozos depresivos, pero bueno, en algún momento me abracé el periodismo y salí de ese colegio y bueno, ya está. Lo único que faltaba que era, mirá si era en un subsuelo. No. O sea, ya ahí directamente... Con esas estufas de gas que son ilegales, pero mi colegio las tenía. Claro, despersonalizado, Sí. con matemática a las 6:50 con parcialito de polinomios y llamándome Olivera y con frío. No me gusta el tema libre que trajiste de Catalina. No. Me hace No sé, recordar me estoy dando malos cuenta. momentos. Pero mirá la audiencia. Agustín dice, el mejor recuerdo fue cuando con unos amigos Sí. tomamos una tonta idea de pegar la lengua contra un poste de luz metálico. Para repetir porque no entendí. Dice Agustín, el mejor recuerdo fue cuando tomamos la tonta idea con unos amigos Ah. de pegar la lengua contra un poste de luz metálico. Se ve que hacía mucho frío, Se ¿no? quedó pegado. Claro, sí. Lo demás no hace falta que se explique, dice Agustín, así que imagínense. Claro. Bueno, Cami está teniendo inserciones en este Pasadores 2023, en donde nos trae, antes de irse de vacaciones, nos trajo entrevistas que ella va viendo y que a partir de ahí dice, che, mirá lo que le preguntan, mirá lo que contesta, o mirá cómo se estructuró esta entrevista y lo que terminó sucediendo. Sí, así ¿Qué es. trajiste? Hoy traje más como una pregunta adivinanza
que Nahuel Suárez, que es un periodista argentino, estuvo con un entrevistado particular que quiero que adivinen a qué se dedica. Si escuchamos el audio. A ver. ¿Cuándo fue tu última... Ponele, yo no te puedo decir trabajo porque para mí no te puedo mentir. No es un trabajo. Porque para mí sería faltar el respeto al tipo que va al puerto a laburar a las 5 de la mañana. Si bien entiendo, no quiero problemas, me quiero ir tranquilo de acá, yo no lo veo como un laburo. Pero... Le puse los puntos. Último trabajo? Pues sí lo veo como un trabajo, porque yo tengo que cumplir horario, tengo que levantarme temprano, tengo que seguir una persona, es un trabajo. Como Horacio Rosati, escucha. Se levanta, se baña. ¿Tiene alguna idea de qué puede llegar a trabajar esta persona? Va a tribunales, no. Es sicario. Sicario. Es sicario, en Grone. No aporta. O sea, no tiene ningún tipo de relación con el fisco argentino. Ponenos en contexto. Este hombre mostró su cara, mostró... No, tenía la voz distorsionada, estaba de espaldas. Fue una entrevista en Rosario, que para hablar todo el tema narcotráfico, qué sé yo. Y nada, contaba esto de que le pagan una buena plata. Me imagino. Sí. Bueno, es que el sicario no puede tener horario. Y... O sea, que la gente entra al lugar donde se reúnen todos los sicarios a las 8 de la mañana y fichan y ponen el dedo. Tipo sindicato de sicarios. Y sale un tipo y dice, che, bueno, a ver, hoy hay que matar a alguien en Devoto. Salgan todos. O sea, no, Catalina, o sea, no cierra un sistema laboral estandarizado para un sicario. O sea, un sicario es freelance. Estás queriendo darle forma a un negocio que ya está armado, Marcelo. Claro, vos lo planteaste como una remisería que están todos juntos y llamó y un auto. Ya te lo mando. Pero para mí sí, igual tiene un poco de horario. Si tiene que estar adaptado a la persona que está siguiendo. O sea, ¿qué horario tiene que tener? Bueno, ese punto es bueno, pero depende de la otra persona, entonces no puede ser fijo. Ah, bueno. Pero tener punto, ¿no? No sé a dónde quieren llegar. Está pensando. Están hablando del horario. Bueno, a ver, a mí no se me ocurre que cumpla 8 horas de lunes a viernes. Y si tiene que seguir a la persona todo el día, sí. Conocer sus movimientos, se Claro. adapta a la rutina del... O sea, Del es otro. más difícil todavía ese trabajo porque todas las semanas cambia su rutina. Claro, sí, tiene que ser una persona muy adaptable. Y si la otra persona tiene rutina y duerme todo el día, bueno, ahí fue. Claro. Igual, ¿a dónde vamos con todo esto? Nada, yo les quería preguntar, Sí. ¿por qué actividad no convencional les gustaría que sea considerado trabajo para ustedes y les paguen por eso? Claro, porque él, entiendo, el sicario se consideraba su trabajo. Claro, sí. Toda esa explicación del Y el audio ahora lo entrevist- entiendo y decía... El entrevistado le decía, para mí no es un trabajo. Claro, la discusión estaba buena. Ahora me dan Sí. ganas de seguir viendo cómo llegaron a un acuerdo, porque Ah. decirle a un sicario, vos no es un trabajo y que el otro te diga es mi trabajo, es para decir, bueno... Es un delincuente, es un asesino. Por eso, es para juzgarlo más que... Es una cuestión semántica en algún punto, porque también el asesino podría decirte, yo soy sicario, he profesionalizado mi manera Claro, de pasé matar a otra personas, etapa, claro. y en esa situación profesionalizante, yo decido que estoy dando un servicio. ¿Sí? Y como doy un Que otra servicio, persona lo contrata. debe ser Remunerado. recibir una contraprestación económica. Sí. Es aberrante. Sí. Desde la mirada. Ahora, también podríamos remontarnos a lo que ha dicho en algún momento Hannah Arendt con la banalización del mal. Claro. Y lo que le pasaba a los nazis en Auschwitz o en otros centros de detención, en donde eran una máquina de matar. Y esa persona, ¿qué le ibas a decir? Que el nazi en ese momento te decía, bueno, yo estoy acá. En ese momento no Y hoy podés. tengo que me En ese piden que momento tengo no. que meter en una cámara de gas a tantos judíos y yo aplico a un sistema horrendo. pero bueno, para mí no es un trabajo. Para mí es un Por asesino. eso te digo, coincido con la postura del periodista. Claro. Entiendo que el periodista quizás no lo quiso juzgar por demás porque lo Claro, está teniendo por las ahí dudas. enfrente. Entonces les pregunto a ustedes, ¿por qué actividad no convencional, no considerada trabajo, les gustaría que les paguen como si fuese un trabajo? Y a mí por dormir. Claro. Esa Que es muy te buena. paguen por dormir Esa es sería muy buena. ideal. Esa es Que muy te buena. digan, Sí. bueno, tenés que dormir, te hago un estudio. Claro. Vos dormís, no haces nada, me enchufás unas cosas. Y Sí. si ya dormir lo tengo que hacer. Por leer cosas que me gustan. Bueno, chao, te hace millonario. Porque ahí no estaría mal, ¿no, Cata? Que te Y si las paguen. lees en voz alta, y lo comercializás, podés llegar a ganar dinero. Pero No, pero anda, yo leo lo que me gusta y después en algún momento del mes viene alguien y me paga.
Bien. Claro. Me encanta. Bueno, ¿Vos sabés nada, que genial. pensaba en que yo tendría que haber cobrado en algún momento por prestar apuntes? ¿Viste los apuntes? Sí. Que uno hace, toma la facultad. Ah. Si yo hubiese cobrado por prestar los apuntes, hoy mi economía sería distinta. Bueno, sos una persona solidaria, Catalina, eso es importante. Sí, Cande, sí, ¿vos por supuesto. tenés en mente la pregunta detrás de Cami? Yo tengo uno, pero en sí existe más o menos el trabajo. A mí me encantaría que me paguen por sacar los puntitos negros de la gente. es Me muy encanta. agradable, A algunos no les gusta, No, les pero parece una no, pero asquerosidad. hay gente que le gusta mucho, ¿eh? A mí me da satisfacción. Sí, Me gusta. conozco gente que es así como tiene un amor al barro. Sí, me gusta. Al barro corporal, ¿no? Hay otra gente que también tiene amor al barro. Algunos están en este momento en algunos balnearios bonaerenses. Hablando con personas. Pero, ¿te queda algún mensaje final? Porque Cami me parece que cierra esto y nos vamos con deportes y Martín Choscarol. Y no quería dejar de leer el mensaje de nuestro operador que dice: mi último viaje a Bariloche viví el día más frío de mi vida. No me lo olvido más, dice Charlie de la People. Bien. Bueno, Cami, ¿algo para decir en cuanto a esto que trajiste? Interesante. Sí, me estoy por afiliar al sindicato de los sicarios. Dicen que hay un clubcito ahí por Ezeiza. Montiel, ¡somos campeones del mundo! 36 años tuvimos que esperar. Tanto que había luchado durante toda mi carrera se me dio casi al final. Quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. Los sábados pasó a Valores. No sé si les pasa, pero esta semana a mí me pasó en 2 oportunidades. Estar caminando, yendo hacia un lugar y pensar que Messi es campeón del mundo. Todo el tiempo. Y me emocioné. Y me tiempo. sorprendí, porque no puede ser que te emocione. Y a su vez también me gustaba sentir esa sensación. Igual esta semana se conmemoró el primer mes, entonces tiene sentido que te haya pasado eso. Sí. También está bueno porque rememoraste que hace un mes nada más. Claro, pero no el agradecimiento como argentino que hubo otro argentino en el fútbol me hizo campeón, sino me emociona que él, Messi, haya sido campeón. Sí, nos pasa. Por todo lo que le sucedió en su vida deportiva. Y eso capaz que me asalta en Juan B. Justo y Cortina. Doblando la esquina, yo qué sé, me agarra cruzando, no sé, el Parque Lezama. Bueno, también no estás igual, o sea, Sí, pero nos y de pasa. repente, Pero Messi, nos pasa. Tanto, es campeón del mundo, Messi. Tanto como vos así, no, pero nos pasa. Me pasó 2 veces esta semana. Catalín, estoy bien, ¿no? Vos considerás que estoy bien. Sí. Puedo seguir caminando solo. Yo me conmoví con un spot de la televisión pública esta semana, muy similar a vos. O sea, caí en la cuenta de que éramos campeones del mundo. Pensé con algo de Alberto. Algo. No, un spot sobre el mundial. El spot de Alberto del gasoducto Néstor Kirchner. No llegó a conmoverme todavía. Bueno, Andrés, vamos a escuchar a Martín, que tiene cosas de deporte para nosotros en este final de Paso a Valores. Terminó, como siempre, me gusta traer las historias, el Dakar. Se compitió el Dakar, viste que ahora que se fue de Argentina, ya hace tiempo se fue, como que mucha bolilla no se le da. El Dakar, que no se corre más el Dakar. No, ahora es en Arabia Saudita. Bueno, pero quedó como el Dakar. Y antes fue en Sudamérica, así que... Sí. El antiguo Dakar largaban desde París y terminaba en Dakar. Sí. Por eso África. se llamaba el Rally Dakar. Claro. Pero ya desde el 2014 que pasó a Sudamérica y bueno, y ahora en Arabia. Claro. Pero desde que se abandonó estas tierras, como que se le dejó de dar importancia, pero yo siempre en estas fechas me gusta traer la historia. Y aparte en el Rally Dakar que se compitió ahora, se dio un récord y dije, vamos a traer esta historia que me parece muy interesante. Porque ¿sabes cuál es el récord que se rompió? La persona con mayor edad en competir. ¿Con qué edad compitió? 74. 85. Digo, mucha fe. 77. 76. Bueno. El francés Jean-Pierre Strugo compitió con 76 años un Rally Dakar, El una francés, locura. ¿Categoría de francés en la que compitió? No, compite en buggy, que es sobre 2 ruedas de motos, pero no es por edad ni nada. ¿Pero cómo buggy, 2 ruedas de moto? No, si es buggy, 2 son los ruedas, autitos de buggy. 2 ruedas y a motor, perdón. El buggy, rueda adelante, rueda atrás y motorcito.
Ah, es un buggy como particular, como un buggy moto sería. Es el buggy moto, por eso se dice, es 2 ruedas nada más, no tiene 4. Después tiene la competencia de 4. Y va sin acompañante. Kevin Benavides, el argentino que ganó también con 2 ruedas. Hay un argentino que ganó Kevin Benavides, ganó con 2 ruedas. Y va sin acompañante, va solo. Va solo sin acompañante. 76 pirulitos. Francés, Jean-Pierre Strugo. ¿Cuántas veces participó del Rally Dakar? Porque esto también no. Y ponele Vamos 12, a ir jugando. 12. ¿Cada cuánto se hace? Todos los años. Todos los años. Se dejó por la pandemia, pero... Sí, pero todos los años. 20 veces. Y sí, también por ahí. 31 por ahí no define. participaciones. Cata no se juega en nada, no te tira ni un número. Tira, o sea, me está no jugando, llega al álgebra. No me está jugando. El nada. álgebra no estaría llegando al sur de la provincia de Buenos Aires, porque no juega, juega en lo más mínimo. Me queda una pregunta más de juego. En esa respondeme, Catalini, porque si no... Sí. Bueno, vamos a decir cómo empieza esto. Su primer Rally Dakar, ¿cuándo lo tuvo? Este muchacho que compitió 30 veces. 30 veces, tiene 76 cerrado, años. 30 veces cerrado. Esta fue su 31. Ah, está bien. Tiene 76 años. Y en la primera, porque el Dakar no tiene muchos años. No tiene muchos años. O sea que debe andar por ahí en la primera edición. A ver, jugátela. Y para mí, cuando empezó el Dakar. No, para mí fue... Auspicia el bache. Tercera edición del Dakar. Voy a decir segunda. Pero díganme el año, juéguensela Pero con no el sé año. qué año empezó. O sea, de 1994. No, mucho antes. Arrancó la Bueno, década. yo ya me la jugué, ya está. Arrancó en la década del 50. Arrancó en la década Para del mí, 50 el Dakar. a sus 17 años. Estás ahí. Su primera carrera fue en 1966 con 20 años. Bien. No se llamaba Rally Dakar, obviamente, pero es el Rally Dakar. Que ahí iba en auto convencional, me imagino. O sea, no era buggy, no era el loco del buggy. Aparte, como estamos diciendo, explicó muy bien Marcelo, esto arrancaba de Francia y el francés no tiene el nombre Rally Dakar como ahora, porque esto es una marca que se empezó en la década de los 90, pero compitió en su primer Rally Dakar, por decirlo, su primera competencia de Francia a África en 1966. A partir de ahí empezó a competir, abandona en el 2014 cuando se da este cambio, porque ya dijo, ya estoy grande, viajar a otro continente, me da mucha cosita, pero cuando vio que el rally de Sudamérica estaba tan bueno, dijo, dale, me sumo. Cuando se vuelve ahora a Arabia en el 2019, otra vez vuelve a abandonar, porque dice, ya está, ya viví la experiencia, ahora se va a Arabia, no sé qué. Bueno, sus hijos de 50 y 52 años lo convencieron de volver a participar y este año dijo, che, voy a participar, se la jugó y dijo, bueno, estoy en el Rally Dakar. Terminó la competición, si quieren hacemos la última pregunta, así se la juegan. Más o menos eran 80 participantes, ¿en qué posición terminó? Octavo. Cuarto. Para mí terminó sexto. ¿Qué dijo Andrés? Sexto. No, para mí 10, o sea, estaba grandecito. Y les dije, es bueno, pero... dije que tenía 76 años. ¿Octavo? O sea, no muchos sé. años de experiencia. Si le pero... mete entrenamiento, le pongo actitud. ¿Cómo se llama? Jean-Pierre Strugo. Bueno, aguanta a Jean-Pierre. La pudo terminar, pero terminó 49 de 62. Bueno. Qué pena. Es que yo, es verdad, yo le estaba poniendo mucho optimismo. Te dije que tiene 76. ¿Quién dijo sexto? Yo dije octavo. Andrés tiró sexto, ¿no? Yo dije sexto. Igual si salís 50 y ves que el 49 es un hombre de 76 años, te tenés que replantear algo. Y el que abandonó antes, por suerte no hubo ningún fallecimiento, aclaremos, pero el que abandonó antes... No, decís, vas a tener un fin de semana más que optimista, Andrés. O sea, No, pero pensaba en 30 competencias, digo, debe saber lo que el resto de los competidores no saben. Andá a bailar hoy a la noche, vas a ser el rey de la pista, Andrés. O sea, con el optimismo que estás manejando. Otro que Jean-Pierre. Voy, sí, por supuesto. Bueno, y dijo que cumplió el récord, que ya se retira de verdad. Si después lo superan y él sigue vivo, bueno, pero dijo, ya está, ya llegué a romper el récord. Genial. Catalina, nos estamos yendo de este programa. Ha sido un gusto, estar con todo el equipo. A usted le quedan 2 semanas para volver a vernos a los ojos, ¿no? Sí, una semana y piquito, sí. ¿Cómo se pasó enero, La pucha, diría mi tía. Falta, pero no falta. Porque el sábado que viene, que es el último sábado de enero. Correcto. Sí, estamos en condiciones Mira, de decir Andrés que te el lo sábado que confirma. Sí. Así es, 28 de enero, último sábado de enero. ¿Cómo se pasa? Y después todo, 4 de febrero, claro. Sí. Rapidísimo. Bueno, Charlie de la People estuvo en los controles del programa en AM 1420 con vos. O sea que vamos a tener que empezar a relajar menos. Y sí. Porque esto ya empieza a encuadrarse. Bueno, Catopodis nos lleva un poco ahí también. Y te iba a decir, no te relajaste mucho. No, no sé cuál es tu concepto de relajación. ¿Cuándo nos vamos?
Nos vemos el sábado que viene. Así es. Cami, lo mismo. Nos vemos. Que traerá alguna entrevista loca para ponernos en un brete Sí. y pensar en trabajos que son trabajos o que no son trabajos. Martincho, nos vamos. Déjame hacer un cierre chiquito. Entiendo que salimos campeones del mundo y ahora nos importa todo poco. Sí. Que la Supercopa ayer se haya jugado entre Racing, Boca, a las 12 del mediodía en Abu Dhabi. Es cualquiera. Es cualquiera. Es Y cualquiera. hay que decirlo porque no podemos dejarlo pasar. Entiendo que somos campeones del mundo y parece que ahora todo es perfecto. Sí, y algo que es cualquiera también, que tiene que ver con esta lógica comercial, que lo iba a decir la semana pasada y que ahora me hiciste acordar y me arranqué, que es lo de Star Plus. Bueno, O sea, todo a Star Plus. sí. O sea, todo a Star Plus. Sí. Está bien, muchachos, es un negocio, hay que hacer guita de alguna u otra manera, pero se le Todos nota los amistosos demasiado. fueron en Se Star nota Plus. demasiado. O sea, y va a ser todo por ahí. O sea, la dinámica Sí. es... menudo problema las empresas de cable, ¿no? Porque tanta No sé cómo van plataforma a y hacer. tanto derivando deportes a ese lugar, la gente va a terminar no teniendo cable. Pero fue descarado. Todos los amistosos. Empezó con el partido de Messi del otro día, del PSG, y ya todo lo derivan a Star Plus. Es Todos como los amistosos que se jugaron esta temporada fueron todos por Star Plus. la colectora que monetiza. ¿Eso es Disney? ¿Qué es eso? Disney. Sí. Bueno, no tendremos Star Plus, obviamente. ¿Qué quiere que haga? Un saludo a José Fernández, que estará en algún lugar de que vuelva el Córdoba. sábado que viene. Y quien les habla es Marcelo Aymar. El próximo sábado estaremos aquí a las 11 haciendo Pasada Lores por AM 1420 con vos. Llega Lula, lo dice Alberto, lo estamos viendo en pantalla. Chau, buen fin de semana, un beso.